Las sectas de la Marquesa. Esta experiencia inició escuchando justo un podcast, del cual también soy fan. En el podcast relataban la vivencia de una familia a la que le arrebataron a su bebé recién nacido, en un lugar que nadie imaginaría. Un lugar recreativo en el que las personas pasan momentos agradables en familia, por el día y parte de la tarde. Sin embargo, por las noches todo se torna completamente diferente. La historia hablaba de una secta que había robado a un pequeño en cuestión de minutos, y en cuanto los padres se dieron cuenta, comenzaron a llamar a la gente de sus alrededores, así como a familiares, para entre todos emprender la búsqueda del pequeño. También mencionaban que aquella secta estaba integrada por personajes muy importantes que tenían relación con la política y trabajaban en colaboración con algunos habitantes y locatarios de la zona. La historia hablaba de una secta que había robado al pequeño en cuestión de minutos. Y en cuanto los padres se dieron cuenta, comenzaron a llamar a la gente de sus alrededores, así como familiares, para que juntos emprendieran la búsqueda del pequeño. También mencionaba que aquella secta estaba integrada por personajes muy importantes con relación a la política, y trabajaban en colaboración con algunos habitantes y locatarios de dicha zona. Para los que aún ubican el sitio, La Marquesa es un parque recreativo con distintos valles en los que la renta de motos y caballos son el principal atractivo, sin dejar de lado la gastronomía y un sinfín de actividades al aire libre. Dicho lugar se encuentra entre la Ciudad de México y Toluca. Mi historia comienza con una de mis visitas a dicho lugar. Cabe mencionar que del lugar en donde vivo actualmente me hago aproximadamente 30 minutos. Por tal, es un lugar que frecuento hasta el día de hoy. Sin embargo, esa experiencia hizo que a partir de ese día no volviera a ver de la misma manera sus valles, así como las miles de hectáreas de bosque que lo caracterizan. Para que entiendan en qué momento se relaciona aquel podcast con lo que yo presencié, contaré lo que vi con mis propios ojos, pero comenzaré por hablar un poco de lo sucedido aquel día. Caminando entre los árboles y tomando algunas fotos junto con mi pareja y mi padre de los magníficos paisajes que brinda este lugar, al encontrarnos con algo inusual, en cierto punto y algo retirado de la zona comercial, hallamos en el piso diferentes urnas hechas de madera con cruces grabadas, idénticas a las que te entregan con las cenizas de tus familiares cuando pasan a otro plano terrenal. Y si bien es cierto que muchas personas piden que cuando dejen de existir esparzan sus cenizas en lugares como el mar principalmente, jamás he escuchado que alguien pida ser regado en el bosque, y mucho menos abandonándolo con todo y urnas así como sí. Y algo más curioso aún, ¿por qué había tantas urnas en el mismo sitio y maltratadas como si les hubieran pasado por encima o las hubieran abierto a la fuerza? Todo esto sin duda se nos hizo demasiado extraño. Sin embargo, hasta ese momento no nos preocupamos de más, ya que para ese momento yo aún no había escuchado el podcast que hablaba de las sectas, los sacrificios y toda la serie de cosas que se hacían ahí. Y es aquí donde todo comienza a cuadrar, ya que en algún momento de ese relato también mencionaron esas urnas, ya que decían que las mismas eran extraídas de los panteones con el fin de hacer ofrendas a seres que ustedes ya se imaginarán. Cabe mencionar que desde aquel día en que encontramos las cajas tiradas hasta el día en que escuché el podcast, ya había pasado alrededor de un año. Este mismo lo escuché en compañía de mi pareja, quien, como ya mencioné, me acompañaba aquel día del encuentro siniestro, de tal manera que al escuchar que se mencionaban esas urnas en el capítulo, nos dimos a la tarea de buscar las fotos tomadas ese día, mismas que aún conservamos y servirán como evidencia para constatar la veracidad de todas estas líneas. Sé que quizá mi historia no resulte muy tenebrosa, sin embargo este tema va más allá. Solo pónganse a pensar qué harían ustedes si en medio del bosque encuentran 3 o 4 de estas cajas.
maltratadas y sin las cenizas que se supone que tendrían que estar adentro. Y peor aún, muchos meses después, escuchas un relato en el que describen que este tipo de urnas son utilizadas por una secta que lleva a cabo sus rituales en la misma zona y que roba niños para hacer sus ofrendas, y que cuentan con personal de seguridad que rodea el perímetro con el fin de que nadie interrumpa sus despiadados actos mientras hacen cosas que no precisamente son legales. Hay muchas cosas más que quisiera contar acerca de esto último, ya que en verdad son un conjunto de personas con muy alto poder, con estrategias bien planeadas y, como ya lo mencioné, con gente que vela por su seguridad para que nadie les haga nada. Si me lo permiten, hablaré más sobre esto en una segunda parte. Muchas gracias.